Me encuentro en la huerta observando las tomateras, plantas de tomates de los cuales, y lo digo a boca llena, tengo la dicha, primeramente, de haberlos podido plantar. Y posteriormente sigo teniendo la gracia de verlos crecer porque son una auténtica maravilla. Para mí, la agricultura es uno de los mejores contratos que el ser humano ha hecho con la madre naturaleza, porque también nos arrima a ella. Y una de sus producciones es precisamente el tomate, quizás la hortaliza más comercializada. El primer productor de esta planta y de esta fruta, por supuesto, dicen que es China, y posteriormente Estados Unidos y montones de países porque se cultiva prácticamente en todo el mundo. Pertenece esta planta a la familia, porque es una planta de constitución arbustiva, familia, como digo, de las solanáceas. Antiguamente, solanácea se le llamaba a la hierba mora, Solanum nigrum. Posteriormente, el género trascendió al tomate, Solanum lycopersicum, porque Solanum quiere decir, obviamente, plantas a las cuales les gusta el sol. Y Lycopersicum quiere decir literalmente lobo venido de Persia. Por ese parecido de los tomates en un principio, porque eran áureos, amarillos, con el melocotón lobo, el melocotón de Persia, cuya historia no os voy a contar porque es bastante larga y que tiene que ver con los licántropos, hombres lobos. Familia de las solanáceas, a la cual pertenecen, por ejemplo, estas patatas, y también la berenjena o el tabaco, y cómo no, esta planta que tengo tras de mí, el estramonio, Datura stramonium, alucinógena, porque las solanáceas tienen muchos alcaloides que provienen además de Centroamérica y Sudamérica y que se caracterizan estas porque tienen sus hojas alternas y sus flores son acampanadas. Se dice que el tomate llegó aquí a España, a la península, allá por el año 1540, aproximadamente. Llegó a Sevilla tras la conquista de Nuevo México por Hernán Cortés en el año 1521 y por lo consiguiente, pocos años más tarde, ya los conquistadores españoles introducen en España, concretamente digo en Sevilla, al tomate. Fijaros en estos tutores que tengo aquí, hechos a conciencia, porque veréis, hay dos tipos de tomates. Unos son estos de crecimiento indeterminado, es decir, no paran prácticamente de crecer, y yo los he puesto a 1,60 m aproximadamente porque cuando lleguen arriba les corto el ápice. A eso se llama caparlos por la parte de arriba, porque también se capan por abajo quitándoles los chupones. Unos emergen de la tierra directamente alrededor de sus tallos principales y los otros del mismo pie, que le restan energía. Por lo tanto, es bueno caparlos y luego también, por supuesto, anclarlos a estos tutores, porque estos tomates larguiruchos, y como se sabe, a los larguiruchos los tira al aire. El otro tipo de tomates es de crecimiento determinado. Algunas especies de ellos sí que les hace falta el tutor. Otros, sin embargo, basta con plantarlos, atenderlos en lo básico, y ellos mismos, como si fueran pequeños arbolillos, van a dar sus frutos al unísono y prácticamente también van a madurar al mismo tiempo. Contienen licopeno. El licopeno es un caroteno, un carotenoide, un pigmento que lo contiene en su mayoría en el 80% y que es un auténtico antioxidante. Esta atrapa del cuerpo, de nuestros cuerpos, los radicales libres, los contaminantes adquiridos de manera externa, yo diría, por ejemplo, el tabaco, y también por el estrés de manera interna o autoadquiridos, que sin embargo contribuyen al envejecimiento. Por lo tanto, cuando atrapan estos radicales, evitan que envejezcamos antes y seguramente con mejor salud. Tienen también betacarotenos provitamínicos, es decir, se convierten estos, una vez los ingerimos, en vitamina A, buenísima para la vista. Las raíces son pivotantes y se dice que
profundizan incluso 1 metro o más, aunque yo no lo he visto porque yo cuando arranco los tomates un par de cuartas y poco más, pero bueno, depende supongo también del terreno, de cómo se deje escarbar. Este es bastante duro y les cuesta un huevo, pero continúo diciéndolos que tienen también unas raíces secundarias bastante superficiales, quizás las que más acaparan los alimentos, porque saben los tomates, los cultivados, que nosotros los agricultores echamos nutrientes a la tierra, pero tampoco muy profundos. Los tallos cuando nacen son cilíndricos, erectos, pero cuando crecen se vuelven angulosos. En su piel tienen glándulas, son glandulares. Dichas glándulas, especialmente al roce, segregan un líquido verde con un olor intenso. Las hojas son alternas, fijaros, tienen entre 7 y 9 foliolos, también con pequeños peciolos, fijaros, con pequeños rabillos, y son claramente lobuladas. Las flores son hermafroditas y se autopolinizan, es decir, son autofértiles, porque tienen los aparatos reproductores masculinos y femeninos y ellos mismos con sus genes se las arreglan. A veces también hay polinización cruzada, pero generalmente es polinización de zumbido, es decir, voy a explicaros a grosso modo la estructura de sus flores para que lo entendáis. Tienen los estambres y las anteras fusionadas a modo de tubo que bordean al pistilo, al aparato reproductor femenino, y que cuando se agitan, cuando se sacuden, sueltan el polen y, como digo, se autofertilizan, pero necesitan animales que las hagan vibrar o incluso el viento. Las abejas domésticas son incapaces porque no vibran y además tampoco les interesa porque estas flores únicamente producen polen y a nuestras amigas las abejas les interesa el néctar. Los pétalos de color amarillo se fusionan en la base. Lo mismo ocurre con los sépalos. Se dice que hay aproximadamente unas 10.000 variedades, 89 géneros y 2.700 especies. Yo tengo algunas variedades como de pera, también corazón de buey y cherries, pero que nada tienen que ver con aquellos de cultivo a escala industrial. Estos son mucho más sabrosos y por supuesto tienen más contenido en vitaminas y también minerales. Aquí tenemos un tomate de color azul, pero en realidad es morado porque a base de cultivares se consigue que dichos tomates acaparen gran cantidad de antocianinas, pigmentos que le dan a ciertos frutos el color púrpura o morado, como por ejemplo el de las moras o también el de los arándanos.